La Clave es presentado por Tigo, el centro sos vos. Muy buenas noches. El martes tuvo lugar una cena en honor al cumpleaños del diputado Hugo Velázquez. Hoy en la Cámara de Diputados hubo una denuncia de que el presidente de la República maltrató a un diputado del Frente Guasú. Tenemos este video. El diputado Ramón Duarte del partido Frente Guasú denunció que durante una reunión social de diferentes partidos políticos, el presidente de la República, Horacio Cartes, comenzó a hablar propinando todo tipo de descalificativos a miembros de la disidencia y de otros partidos. Estamos en manos de un presidente ebrio, descontrolado, y como representante del pueblo paraguayo, responsabilizo al presidente Cartes sobre lo que pueda ocurrir con mi persona y con mi familia. Pero lo más triste, queridos colegas, es de que estuvo a mi lado mi hija de 13 años y que en un momento dado me dijo: papi, quiero irme de este país. Muchas gracias. El diputado José María Ibáñez defendió al presidente de la República, afirmando que siempre se dan debates en las reuniones sociales, donde se encuentran diferentes facciones políticas, y calificó a Duarte como una persona sin argumentos. La reunión se llevó a cabo en la casa del diputado Hugo Velázquez, con motivo de la celebración del cumpleaños del legislador. Diputado Ramón Duarte, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, don Germán, y un placer estar en su programa. Ahí cuando describías lo que ocurrió la noche del martes, al final te quebraste, diputado. Cuando recordaste a tu hija, ¿qué te dijo tu hija? Bueno, yo creo que cualquier ciudadano se va a sentir indignado, así como yo me sentí, porque no es cualquier persona, es el presidente de la República que nos trató a todos de una forma muy prepotente, de una forma intimidante. Él es el presidente de la República con todo su poder, con todo su guardia de seguridad ahí, y fue una situación difícil. Yo creo que cualquier ciudadano, lo fundamental para nosotros, para mí como padre, son mis hijos, y me tocó muy profundo. Esto realmente es una situación indignante. ¿Cómo fue? A ver, diputado, ¿cómo fue? Y de hecho el ataque del presidente comenzó con todo, primeramente contra la disidencia de su partido, y después se trasladó contra principalmente los senadores del Frente Guasú. ¿Qué decía sobre la disidencia colorada? Y bueno, y que son unos que prácticamente están siendo utilizados por el Frente Guasú, por Fernando Lugo. Le acusaba a Calega Laverna de hacer campaña prácticamente para que Lugo vuelva en el 2018, y varias acusaciones que son muy fuertes. ¿Y después contra el Frente Guasú? Después se descargó con todo contra el Frente Guasú. El Frente Guasú, la organización política a la cual pertenezco, le acusó de todo. Acusó de que es un sector político violento, de que busca desestabilizar a este gobierno, de que está manchado con sangre, de que tiene vínculos con secuestradores, varios calificativos que realmente duele a una persona. Un ataque. ¿Y a vos personalmente qué te dijo, diputado? Y un colega mío le avisó de que yo estaba presente. Al principio le saludé al presidente, le recibimos ahí con mucho respeto, pero él no se dio cuenta posiblemente de que yo estaba presente, y uno de los colegas le avisó. Entonces en ese momento
el presidente Cartes se dirigió a mí, se levantó de la mesa y se dirigió a mí. Yo me presenté y ahí comenzó todo el ataque. Se dirigió a gritos de una forma prepotente en todo momento. Era una situación realmente intimidante, no solamente, no para mí, sino para todos los que estaban presentes, para los diputados, las diputadas, para los familiares de los diputados. ¿Había familiares? Había, la mayoría estaba ahí con su señora, con su pareja, y bueno, había mucha gente. ¿Y cuáles fueron las palabras que utilizó en contra tuya, diputado? Y a mí me trató de violento, me trató de que buscamos la violencia, de que desestabilizamos este gobierno y muchos otros calificativos que realmente uno ni no quiere repetir. Palabras muy groseras, muy fuertes, que yo no me animo realmente a repetir. Pero para que tengamos una idea, diputado, ¿qué tipo de palabras fuertes? Decirlas menos fuertes, por lo menos. Y sí, y bueno, de que somos, repito, somos unos violentos, de que soy un hijo de puta, de que somos... Pero así te dijo literal. Así mismo se dirigió a mí. Y esas son las palabras textuales que dijo el presidente de la República. Bueno, acá tenemos la defensa que hizo hoy en la Cámara de Diputados, en la sesión, el diputado José María Ibáñez. Y como sucede en todas las reuniones políticas o en todas las reuniones sociales donde nos encontramos políticos de diferentes facciones, de diferentes partidos, de diferentes opiniones políticas, esas reuniones siempre terminan en debate político, en análisis político, en discusión política, pero dentro de un marco de camaradería, dentro de un marco de encuentro social. Ese es el contexto dentro del cual se realiza este evento que hoy es denunciado por un compañero, desde mi punto de vista, con un fuerte contenido de manipulación política del contexto y de la realidad. No podemos utilizar este recurso para hacer una denuncia de esta naturaleza, hablando de amenaza de muerte, amenaza a la vida, amenaza a la integridad de las personas. No me parece que sea el escenario donde tengamos que traer este tipo de denuncias que más bien son actuaciones histriónicas para generar algún tipo de provecho político. Lo que se dice en el marco de un cumpleaños, en el marco de un encuentro social, en el marco de una reunión de camaradería, no puede ser usado como un elemento de denuncia, y menos cuando carecía absolutamente de tono amenazante. Era un encuentro donde comentamos la política del país, donde cada uno tenemos una opinión del uno y del otro. Bueno, diputado, me dicen algunos diputados, me dijeron, creo que un diputado liberal que hablé en la radio, en Radio Monumental, de que vos al final te sacaste una foto con el presidente. ¿Es cierto eso? Absolutamente eso es falso. Absolutamente falso. En ningún momento nadie podía acercarse al presidente. El presidente con esa actitud prácticamente puso en zozobra a todos. Todos estuvieron ahí atemorizados. Yo respeto mucho lo que dice el colega diputado José María Ibáñez, pero eso es absolutamente falsa. Yo sé que en el fondo ningún diputado, ninguna diputada presente en aquel entonces compartió esta actitud del presidente. De hecho, la mayoría de ellos trató de calmarle al presidente, pero este en ningún momento hizo caso. Ni a los dueños de casa, ni al que estaba de cumpleaños, ni a las diputadas, a nadie. Eso fue realmente lo que ocurrió. Perfecto. ¿Vos te diste cuenta si él estaba un poco mareado o no? Y bueno, yo eso no puedo decir, pero de hecho el presidente estaba consumiendo también algunas bebidas alcohólicas. Y yo creo que sí, estuvo ebrio porque
No puede una persona actuar de esta forma, y mucho menos el presidente de la República. No ¿A qué puede. distancia tuyo estaba el diputado? Y aproximadamente a 7, 8 metros. Pero cerquita. Era otra mesa y nosotros estábamos con otros colegas en otra mesa y ahí cerquita, pero el griterío era a voces, a gritos. Perfecto. Muchas gracias, diputado. Gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Así nos contaba el diputado Ramón Duarte sobre lo que le ocurrió el martes a la noche en ocasión del el cumpleaños del diputado Hugo Velázquez. Siria es un país que fue un imperio en un momento dado, el imperio asirio. Hace 5 años que está en una guerra civil feroz, que ya llevó más de 200.000 vidas sirias. Y la guerra sigue, sin viso de solución, por lo menos a corto plazo. Producto de esa guerra, muchos sirios salieron del país, migraron del país. La mayoría de ellos intentando ir a Europa. Esto venía siendo un problema que venía manejándose más o menos dentro de los cánones en donde Europa cerraba sus fronteras y los sirios tratando de llegar a cualquier país de la Unión Europea, con lo cual ya podía circular libremente por toda la Unión Europea. Apareció un niño de 3 años en las playas de Turquía, muerto. Esa foto cambió la realidad de Europa hacia los sirios y la realidad de los sirios hacia Europa se flexibilizó y pudieron entrar muchos. Vamos a hablar hoy de la migración siria, también en Paraguay. Vamos a hablar con algunos sirios que llevan viviendo mucho tiempo y algunos que llevan viviendo poco tiempo en Paraguay. Y vamos a ver un video de este niño de 3 años que la foto de ese cambió Europa a la visión hacia Siria. Pausa y volvemos. Ellos son miles, millones, pero no son simples números. Son historias, vidas obligadas a dejarlo todo atrás, convirtiéndose a cada hora en el rostro de una crisis que tendrá serias consecuencias. Pasajeros de un viaje que nadie quiere hacer. Uno que puede encontrar una mano que los ayude, o quizás la muerte. El mundo entero es testigo de la migración más grande de los últimos tiempos. Una que muchos comparan con la causada por la Segunda Guerra Mundial. Y es que las cifras extraoficiales son verdaderamente escalofriantes. Hablamos de un conflicto armado que lleva más de 5 años y que entre sus nefastos efectos quedaron sepultados unos 220.000 muertos, 11 millones de desplazados, casi 4 millones de refugiados y más de 12 millones de personas que dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Este grave conflicto encuentra 2 sectores radicalizados, bien identificados. Por un lado, el régimen de Siria, encabezado por el presidente Bashar al-Assad, quien inició el año pasado una violenta represión contra los activistas que exigían libertades políticas y civiles. Esto llevó a un levantamiento nacional y finalmente a una guerra civil contra los rebeldes armados, de los cuales muchos habían desertado de las Fuerzas Armadas. Bashar al-Assad ha sido presidente desde que su padre, Hafez, murió en el 2000. Él mismo gobernó Siria por casi 30 años y suponía que lo sucedería a su hijo mayor, Bassel, quien murió en un accidente automovilístico
en 1994. Por el otro sector encontramos a la oposición, que ha crecido, está mejor organizada y mejor armada desde el inicio del levantamiento. Muchos de los combatientes son exsoldados que desertaron de las Fuerzas Armadas, pero también hay civiles que han tomado las armas contra el régimen de Al-Assad. En general, los rebeldes han demostrado que pueden atacar eficazmente el régimen, pero no han podido conservar el control de las grandes ciudades por mucho tiempo y con frecuencia se retiran bajo la presión de un ejército sirio mejor preparado y con capacidad de acción aérea. El doloroso resonar de las balas en las calles, la gente buscando un lugar seguro, testimonios de una era violenta que no discrimina a nadie. Ricos o pobres, viven rehenes de una guerra civil que hace estragos, apaga vidas, destruye familias y obliga a un exilio que duele, y duele mucho. Algunos son recibidos con los brazos abiertos, otros son discriminados y maltratados. Líneas de un capítulo negro de la historia, que no hay que esconderla. Es por ello que esta noche discutimos sobre la crisis en Siria a continuación, aquí, en Las Claves. Bueno, vamos a hablar de este tema porque es un tema que conmovió al mundo a partir de la foto de ese niño de 3 años tirado en las playas de Turquía. El señor Sigfrido Maluf es cónsul de la República Árabe de Siria. Don Sigfrido, buenas noches, ¿cómo está? Bien. Hace 25 años. Hace 25 años que es cónsul. No, exacto. Su padre vino... Mi padre es el libanés. Yo soy descendiente de libaneses. No de Siria, pero no hubo un caso. No pude convencerle que le den a otro que sea... Estábamos reunidos en el Perú. No pude convencerle a la gente de Siria que le nombren a uno de Siria, no a uno del Líbano. Claro, pero usted es cónsul de Siria, pero siendo libanés. Claro. Pero están ahí pegados. Bueno, el señor Juan Ignacio Olivieri es presidente de la Comisión Nacional de Refugiados que está acogiendo en nuestro país muchos refugiados sirios. Buenas noches. Muy buenas noches, director. Llevamos un tiempo recogiendo refugiados sirios, desde hace un año. Comenzaron a llegar de a poco. Bueno, estamos trabajando en eso. Está trabajando en eso. Bueno, el señor Basel Cáliz es un residente sirio en Paraguay. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias. ¿Hace cuántos años que sos residente sirio? Y prácticamente acá 20 años. 20 años. Del 96. Desde el 96. O sea, viniste de Siria directo. Directo. Porque muchos árabes, muchos sirios, vienen a veces de otros países. Correcto. Exacto. Pero vos viniste de Siria directo. En mi caso directo acá porque tenía un tío casado con una paraguaya, entonces me mandó llamar y... El doctor Rodolfo Manuel Acereto es ex abogado y asesor legal del Comité de Iglesias para ayuda a emergencia en temas de refugiados. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti y a toda tu audiencia. Bueno, nuestro siguiente invitado no habla español, habla árabe, pero nuestro amigo Basel le va a traducir. El señor Chasen Tox. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo se dice buenas noches en árabe? مساء الخير. Un poco más fuerte. مساء الخير. أبوي صوتك. مساء الخير مساء الخير. مساء الخير. ¿Hace cuánto que estás acá? ¿A ti sales con el Paraguay? شهرين تقريبا. 2 meses. ¿Hace 2 meses? Sí. ¿Y viniste de Siria? ومنين جيت قبل لهون؟ من مخيم يرموك للبنان للبرازيل لهون. Campamento refugiado del Yarmouk en Damasco, de ahí al Líbano y del Líbano al Brasil. Al Brasil y de Brasil a Paraguay. Y de Brasil a Paraguay. Okay. O sea, vos viniste a Paraguay porque querías. انت شو جيت لهون على الباراغواي؟ انه شغل انه احسن وحياه احسن. Porque escucho que la vida es más tranquila, armonía, se puede trabajar tranquilo sin problemas. O sea, vos elegiste Paraguay en detrimento de Brasil. ليش اخترت هلا الباراغواي وتركت البرازيل فرضنا؟ انه الحياه ارخص كانت من هون وانا وضعي صعب انه ما لي حدا بالبرازيل وهيك. En Brasil no tenía mucha gente que le ayudaba, el costo de vida era muy caro en Brasil. Muy caro. ¿Y a qué te dedicas acá? شو بدك تشتغل وشو عم تشتغل هون؟
اللي هلا ناويين على مشروع انه نشتغل انه شيء بمطعم وهيك. En realidad yo escuché su historia por medio de otros árabes al este. Me contaba que hay un sirio está con su señora, 4 hijos que están pasando mal. Entonces hablé con algunos amigos acá y llegamos a conseguirle un trabajo que en un restaurante árabe que se va a inaugurar. Entonces le mandé comunicarme con él. Yo ni le conocía, por medio de otro árabe me dio su número, hablé con él y le mandamos traer. Entonces le alquilamos por ahora una casa que estamos contando así entre nosotros, un departamentito chiquitito, y estamos esperando para que comience a trabajar. Son solidarios los árabes, ¿eh? Y tratamos de ser humanitarios en todos los sentidos, porque yo soy sirio, mi ciudad está invadida prácticamente los mercenarios. Mi mamá y mi hermana pasaron casi lo mismo que ellos pasaron. Entonces siento mi obligación y mi deber hacia ellos, que tengo que hacer mi parte como ser humano. ¿Y en Siria qué hacía? شو كنت تشتغل بسوريا؟ نفس الشيء بالاكل واشتغلت بالمفروشات كمحل عندنا محل مفروشات árabe, pero al mismo tiempo en el campamento de refugiados de Yarmouk, como no había mucho trabajo, entonces le hacía lo que sea, albañil, plomero, lo que sea. Pero su profesión es chef. بس شغلتك الرئيسية طبعا طباخ وحلويات. chef y dulce árabe. ¿Sabe hacer los mitos árabes? No, pero chef de cocina, de todo. De cocina. Todo, sí. De todo tipo de cocina. Todo tipo de cocina. Bueno, ¿qué dice don Cifrido el gobierno chino, el gobierno sirio? ¿Qué dice el gobierno sirio de todo esto? O sea, la gente... ¿Vos sos honorario o sos...? Yo soy honorario. Honorario de Siria. La gente, dependemos, este consulado de Asunción del Paraguay, depende la embajada siria en Buenos Aires. Y hace 4 años y medio que no hay embajador en Buenos Aires. Y está otro encargado de negocio. No hay nadie, 2 mujeres. ¿Son mujeres? Que atienden. El embajador se fue enfermo y comenzó el escándalo y no vino más, no se nombró nunca a otro. Después de la guerra. Y estamos, hace 4 años y medio no hay un embajador. No hay un embajador en Siria. Yo hago las veces, recibo la información por correo, por la computadora. ¿Y las solicitudes vienen a través tuyo? ¿Cómo vienen? ¿O la gente corre, le canaliza a través del gobierno sirio o cómo para salir de Siria? No, para salir de Siria salen escapados. Nunca salen. Legal. Estos señores que están aquí, por ejemplo, ellos pasaron a Damasco. Claro, Damasco es todavía Siria. Y después, como una cosa usual, ahí se pasa de Damasco a Beirut, al Líbano. Después pasó al Líbano. De ahí pudo manejarse y venir aquí. Perfecto. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a preguntarle al presidente de la Comisión Nacional de Refugiados cómo nosotros aceptamos los refugiados. ¿Quién contacta con nosotros? ¿Cómo se decide la cantidad? Pausa y volvemos. Hablé toda la noche con un amigo que no veía hace tiempo, sin preocuparme de nada ni de las recargas, porque ahora con los nuevos planes libres de Tigo podés hablar y navegar sin preocuparte por las recargas, con notificaciones permanentes para controlar lo que consumís y con una nueva factura fácil de entender. Envía sin costo la palabra libre al 458 y nos comunicamos contigo. Creamos un nuevo mundo pospago, porque en Tigo el centro sos vos. Juan Ignacio, ¿cuántos sirios ya hemos recibido desde que estalló la crisis? Desde que estalló la crisis tenemos 24 concesiones de refugio a sirios. 24 concesiones. 24 ciudadanos sirios ya recibieron el estatus de refugiado. Exacto. Ya decidió la comisión y se encuentran 30 todavía en análisis. Reciben... ¿Qué se analiza, Juan Ignacio?
Se analizan los datos, la información que pasa al momento de completar una planilla, después se les hace una entrevista, en el caso del señor ya se le hizo una entrevista. ¿Qué se le preguntó en la entrevista? Bueno, ¿de dónde viene? Su identidad, cómo llegó al Paraguay, qué sucedió en el caso de Siria. Es un caso mucho más simple de comprender la razón de su migración, porque están todas las causales, están en el artículo primero. Y CISOB de nuestra ley 1938 dice que cuando teme por su vida o su seguridad a causa de conflictos externos, internos, violencia generalizada, violación masiva de derechos humanos, las reunimos todas. Entonces en ese caso no hay problema. Ahora, ¿cómo vino al Paraguay? Es la pregunta. Son pocos los casos. Y ahí se puede decir, o sea, hubo casos en donde se dijo, bueno, no estamos de acuerdo y no le damos la calidad de refugiados. Efectivamente, se han rechazado 8 casos. ¿Por qué motivos? Bueno, son, por lo general, nosotros entendemos que, nosotros es la comisión, siempre vamos por unanimidad de votos, en estos casos es un tema muy delicado. Entendemos que cuando ya han residido un número suficiente de meses o años en un tercer país donde no existía y no era razonable que temieran por su vida o su seguridad, entonces se les rechaza. Tendrían que permanecer en el país que los ha acogido o les ha recibido o les ha otorgado la visa de ingreso. ¿Y cuántos pedidos hay para que vengan acá? Porque en el caso de Europa, la gente quiere ir a los países estrella, ¿verdad? Llámese Alemania, Inglaterra, Francia. ¿Quién quiere venir a Paraguay? Tendrían que ser los que tienen que... el criterio que nosotros estamos buscando es un criterio de selección, Germán. No es muy simpático, pero se tiene que hacer una selección. ¿Por qué? Por una situación que nosotros tenemos. También tenemos compromiso con nuestros nacionales que no estamos pudiendo cumplir. Entonces, estamos buscando gente que pueda tener una garantía propia o de un familiar en Paraguay que garantice su inserción económica y social y, de ser posible, cultural. O sea, no aceptamos huellas. Es un compromiso muy grave. Sucede, pero en este caso la comunidad sirio-libanesa los está apoyando. Yo al señor Wasser lo he visto un par de veces por Cancillería, no sé exactamente cómo está trabajando con la comunidad sirio-libanesa. Al cónsul Maluf lo conozco de años. La comunidad sirio-libanesa ha tenido un rol muy importante en el desarrollo de nuestra economía. ¿Por qué siempre recalcamos lo de sirio-libanés? ¿Por qué se unen los dos países? Era parte del Imperio Otomano, ¿verdad? Son geográficamente también culturalmente y como religión también tienen muchas afinidades. Pero han contribuido de manera importante. ¿Por qué no son sirios jordanos, por ejemplo? Que están ahí pegados también. Bueno, ¿Por qué va a ser no son sirios jordanos? Hubo una época de tan hermandad existía entre los dos países. Entonces el hombre el libanés se casaba con una mujer siria, o si no al revés. Entonces cuando se decía sirio-libanés muchas veces en esa época... ¿Y eso no puede ocurrir hoy, por ejemplo? Sí, hasta hoy día. Es una muestra que se me fue convivencia como hermanos sin problema. Y se quedó ese marcante, como dice el doctor, sirio-libanés. Doctor Acereto, ¿qué hizo históricamente el Comité de Iglesia para ayudar a estos? Bueno, el Comité de Iglesia siempre ha sido la agencia legal que representa a las Naciones Unidas en Paraguay. He sido consultor legal por más de 20 años en el Comité de Iglesias, en el tema de refugio, pero ya tenía conocimiento de la situación, ya que trabajé 35 años en el Comité de Iglesia. ¿Cuántos años trabajaste? 35 años en el Comité de Iglesia. Paralelamente a los casos de querella por violación a los derechos humanos, también atendía a los casos... el Comité de Iglesia es un organismo de la Iglesia Católica. Y también luterana y también la Discípulo de Cristo. 3 iglesias, por eso es Comité de Iglesia. ¿Ah, sí? Ahí se unen las 3 iglesias. Así mismo. Y tanto me involucré en el tema de derechos humanos, desaparición de personas, tortura y todo eso, que una vez conocí a una persona que me dijo, vos tenés el perfil para ir allá a trabajar con nosotros, me dice. Y fui a trabajar a Buenos Aires en el tema de refugio. Estuve en la frontera ecuatoriana, colombiana, un tiempo.
Estuve en México haciendo cursos de capacitación en todo lo que se refiere a desplazamiento interno, otorgamiento de refugio, qué se le pregunta, qué no se le pregunta, qué es lo que se tiene en cuenta, qué es lo que no se tiene en cuenta. Por eso el doctor Liviere, al empezar el partido, dijo, este tipo viene a marcarme a presión. No. Espera un ratito. No. Pero en broma, Liviere, no te enojes. Yo siempre fui un crítico a la Comisión Nacional de Refugiados, porque la responsabilidad siempre recae sobre 2, 3 o 4 personas. Y lo conformamos cuando yo estaba presente, porque yo trabajé en el anteproyecto de ley 9 personas. Ojo, y casi nunca asisten los representantes del Parlamento, que tienen un representante. En la época que vos había solicitud de refugiados en esa Pero época. por supuesto que había, siempre ¿De hubo. dónde? Y la mayoría eran cubanos y colombianos. Cubanos exiliados. Claro. No. Solicitantes de refugio. Y también colombianos. Y era un cuco tratar el caso de los colombianos. Cuando apareció los colombianos son paraguayos en Paraguay. Ya sé. Pero si fue el único país que no apoyó en la Triple Alianza. Conozco. Pero hacerle entender al grupo ese que es un paraguayo más. De todas formas se debe estudiar su petición. Todos lo miraban como representantes de la FARC o del Ejército del Pueblo o los paramilitares. El ERE. Claro. Y generalmente caían 4 a 5 de la tarde, me caían en la oficina. Porque en ese tiempo... ¿Ya caían los refugiados? Y los colombianos. ¿Y cómo llegaron a 4 o 5 de la tarde. Y tenían su contacto. Allí está Cereto hasta las 4 o 5 de la tarde. Y vamos a llegar ahí. Antes de que asuma el presidente Liviere, con quien he conversado bastante, ¿verdad? Sobre el punto. Cuando asume Livieres, la mesa de reunión se traslada a Cancillería, porque siempre estuvo en el comité de iglesias. Claro. Y allí tuve bastante problemas. ¿En qué sentido? En que los parlamentarios no asistían y enviaban a sus representantes, y sus representantes no pinchan ni cortan nada. O sea, podemos resolver a favor... Eso está cambiando ahora, ¿o no? No sé, a mí no me convence. Claro. Basel, preguntando un poco al muchacho, ¿cómo era la vida en Siria en los últimos 4 o 5 años en la guerra? ¿Cómo era la vida? كيف كانت الحياة بسوريا آخر 4-5 سنين؟ الحياة اللي كانت في سوريا أحسن منا ما في. لا آخر 4 سنين هلا وقت الحرب كيف كانت الحياة؟ مو ظابطة يعني ما فيها شيء ظابط لا أمان No لا estaba ارتاح nada bien, نفسية no había لا seguridad, no había tranquilidad mental, لا شغل لا مصالح. no había trabajo, no se podía hacer nada, tenía que sobrevivir por lo que tenían ahí cerca, ¿no? وضع مكهرب العالم كله غريب الشيء. La tensión era más lo que uno se podía imaginar. ¿Había supermercados, por ejemplo, donde uno podía aprovisionarse para comer? في فرق محلات تروح تشتري منهم اغراض. مناطق هلا المناطق Zonas y zonas donde estaba controlada por los mercenarios no se podía hacer nada. ¿Y donde él vivía? ومحل ما انت كنت عايش كيف كان الوضع؟ المخيم اليرموك صارت أزمة كل العالم تعرف عن Él vive en un campamento, uno de los campamentos creo que más reconocido en el mundo, el campamento de refugiados del Yarmouk, por la cantidad de refugiados palestinos que Siria recogió y le dio casa, comida, luz, agua, todo gratis. Entonces ese campamento tiene la mayor cantidad de refugiados. Y lastimosamente ahí en ese campamento donde entraron unos grupos de mercenarios, empezaron a dominar el ambiente o la vida día a día en el campamento. Ahora, ¿por qué hablar de mercenario va a ser? Si teóricamente es una guerra civil. Y técnicamente es una guerra civil. Mira, te agradezco por la pregunta. Siempre defendí ese derecho, lo dije en todos lados, por tele, por radio. No es guerra civil. Porque cuando vos tenés gente de 80 países que se van a morir ahí para derrocar un gobierno legítimo, matar a ejército, pueblo, cristiano, católico, musulmán, matan todo. Eso no es guerra civil. Yo te hablo porque mi propia familia sufrieron y le tuve que sacar. Si te suena ciudad Raqqa, es una de las ciudades que están ahí, hicieron el califato, ¿cómo se dice? Todos estos son extranjeros.
Yo tuve que sacar a mi madre a escondidas, mi tía, mi hermana, todas escondidas. Mi hermano, yo perdí parientes. Yo te hablo con dolor. ¿Con qué gracia se van los extranjeros a morir ahí? ¿Para qué? Y por el mismo motivo que nuestros representantes en la ONU siempre reclamaban a los países del primer mundo que paren de financiar. Y te hablo de países que no es que yo digo, algo comprobado. ¿Para qué financian? Y porque Siria se me fue en el ojo de la tormenta. Siria no debe ningún préstamo internacional. Siria es el corazón del mundo árabe. Pero Siria no tiene ni petróleo. Tiene petróleo, tiene gas, tiene agua. Sí, señor. Por eso los mercenarios están ocupando la mayor cantidad de pozos de petróleo. Esto no se conoce acá. Si no fuera que uno tiene que defender, explicar. Lo que pasa en mi país no es guerra civil. Por eso nosotros no pedimos que nos reciban a los refugiados. Pedimos que paren de financiar a los terroristas, a los mercenarios. Cuando paren de financiar, yo te aseguro por mi vida que esa guerra termina en unos meses. Pero vos me decías que el gobierno de Hafez, de Bashar, es democrático. Se hizo una elección hace poco. Y la mayoría de los refugiados que están en Líbano, en otro país, toditos votaron por él. Bueno, listo. Supongamos que... ¿Los refugiados votaron? Sí. Los que están en Líbano, y al comienzo de la guerra dice que los refugiados en Líbano salieron, se escapaban del gobierno sirio, pero toditos votaron por él. Entonces, ¿cómo se puede extender eso? En Líbano, no te hablo de los que están en Siria o los refugiados en otro país. Estados Unidos cerró toda la embajada de Siria para que nadie pueda votar. Entonces, los que viven en Estados Unidos se fue a un país donde existe una embajada de Siria y se fue a votar ahí. ¿Por el gobierno? Porque ¿cómo yo voy a votar contra un gobierno que mi ciudad, que está en la frontera con Turquía, una de las mejores ciudades en Siria, antes de la guerra? ¿Cómo yo voy a votar contra un gobierno? ¿Cómo se llama esa ciudad? Raqqa. Hay ciudades que están protegidas por la ONU, por la UNESCO. En Siria no. ¿No? No. Ciudades que tienen mucha antigüedad. No. El ejército sirio, en especial para los católicos y cristianos, hay una ciudad reconocida, se llama Malula, donde secuestraron unas cuantas hermanas de la iglesia. El gobierno sirio tuvo que negociar para rescatar a esas hermanas. ¿Quién secuestró? Y los mercenarios. ¿Cuánto es la fuerza efectiva de los mercenarios, como vos decís? Se calcula sin mentirte más de 100.000. Pero 100.000 personas que se fueron de otro país a morir en Siria. Ojo, los que son reconocidos. No estamos hablando de los que entran a diario por Turquía. Nosotros tenemos más de 400 kilómetros de frontera con Turquía. Nuestro gran estaca, como se dice, en la espalda es Turquía. Si Turquía cierra su frontera y Irak no está ayudando y Líbano ahora no está ayudando, en un ratito eliminamos todo eso. Pero no, Turquía le hace entrar, le cura. ¿A quién le hace entrar? Y todos esos mercenarios entrenados por ellos. ¿Y de qué países vienen? Y calcula 80 países. Y si yo sabía que iba a traer la mitad del mundo de 80 países y los muertos a morir a Siria. Exactamente. Y son entrenados. ¿Y con qué alegría se van para morir en Siria? Y porque una pagados, causa que no es la de ellos. Porque pagados. Pero pagar 100.000 hombres cuesta una fortuna. Claro. Y imagínate que son los países que financian. Lastimosamente hay algunos países árabes que tienen que ser hermanos, pero son uno de ellos. Arabia Saudita, Qatar. Los campamentos, entrenamientos están en Jordania. Lastimosamente, hay pocos árabes que se atreven. Pero yo hablo de dolor. Yo tengo parientes que murieron. No voy a estar mintiendo para defender ni a un ejército sirio, ni los otros, ni gobierno. Yo hablo de la realidad. Pedimos que paren de financiar. Y vas a ver que no vas a ver más refugiados. Pero, ¿por qué está tan interesado en echarle al presidente? ¿Por qué están tan interesados? Porque el único que no se deja dominar, no se debe préstamo internacional. Cuando un país no debe préstamo internacional, no necesita a nadie. Él fabrica todo lo que tiene. Exporta para afuera. Salud gratis, educación gratis. Los policías tienen sueldo razonable, seguro de vida, seguro médico, todo. Entonces, ¿cómo vas a levantarte contra alguien que nos dio lo que nunca alguien nos dio? Su papá, sí, tenía la mano dura, lo que murió. Pero el hijo no, fue totalmente demasiado libre ya, demasiado bueno. Pero ahora se está resistiendo al poder muchísimo. Pero no es él. ¿Quién es? El ejército, si no le quiere al presidente, en un ratito le van a derrocar. Vamos a hacer una pausa y continuamos.
otra vez hablé toda la noche con un amigo que no veía hace tiempo, sin preocuparme de nada ni de las recargas, porque ahora con los nuevos planes libres de Tigo podés hablar y navegar sin preocuparte por las recargas, con notificaciones permanentes para controlar lo que consumís y con una nueva factura fácil de entender. Envía sin costo la palabra libre al 458 y nos comunicamos contigo. Creamos un nuevo mundo pospago, porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, esta guerra en Siria ya produjo un ángel, el ángel de la guerra. Se trata de un niño de solo 3 años que intentaba escapar hacia Europa. Naufragaron en el mar Mediterráneo y amaneció muerto en las playas de Turquía. Tenemos un video sobre ese ángel. Parece que duerme. Parece que el tiempo se detuvo a su alrededor. Parece que nada ni nadie puede sacarlo de la paz que vive. Él intentó escapar de la guerra, pero no lo logró. Fue tragado por el mar, que lo devolvió como un ángel. El ángel de la guerra, que dio rostro humano a un conflicto que parece no tener fin. Sábado 5 de septiembre. Los guardiacostas turcos fueron alertados por los gritos de los pasajeros de un barco que pidieron ser rescatados. Los cuerpos de 12 personas, entre los mismos estaba este niño, acostado en la costa del mar boca abajo. La imagen recorrería el mundo entero en cuestión de minutos. Él se llamaba Aylan Kurdi y tenía 3 años. La foto del nene ahogado en la playa de Turquía generó conmoción en todo el mundo, en especial en Europa, enfrentada en una creciente presión para congeniar la llegada de miles de migrantes. Muchos abrieron sus puertas de par en par. Otros dan la espalda a la crisis, pero es innegable que la imagen de Aylan abrió la polémica desde la Casa Blanca hasta el Vaticano, desde los medios de prensa hasta las rondas de tereré. La conclusión coincide en la mayoría de los debates. Nadie puede, o más bien, nadie debe ser indiferente ante un hecho que cambiará el curso de la historia. Esa imagen del niño acostado en las playas de Turquía ablandó el corazón de los más duros en Europa. Y a partir de ahí empezaron a recibir a miles de migrantes en Europa. Ese niño era sirio y acá tenemos a unos niños sirios que vinieron. Es la esposa y la familia de Hassan. Está la señora. Un niño como ese era. Tenía 3 años. Señora, buenas noches. ¿Cómo está? مساء الخير عم كيفك؟ حطي الميكروفون. الحمد لله. Bien, gracias a Dios. ¿Le gusta Paraguay? عجبك البلد هون؟ Sí, dice, gracias a Dios. Sí. ¿Qué piensa de su país? ¿Cómo dejó su país? Descríbanos cómo estaba su país cuando usted dejó. لما تركت سوريا كيف كان شعورك يعني واحساسك وانت عم تترك البلد وعم تيجي لهون؟ كثير صعب. Muy difícil. ¿Qué piensa de la guerra? شو عم تفكر عن هالحرب يعني؟ شو عم فكر؟ شو تفكيرك بهالحرب؟ شلون طلعت شو رايك بهالحرب؟ يعني حرب غلط. تشردنا وبعدنا عن guerra dice está mal, incorrecta. بيتنا. Tuvimos que salir de nuestras casas, dejamos nuestro hogar, nuestros familiares, nuestros parientes. ¿Extraña su país? ¿عم تشتاق إلى سوريا؟ كثير. Mucho. Cuando pase la guerra, ¿volvería a su país? لما تنتهي هالحرب إذا الله راد بترجعي على سوريا؟ Seguro. Quiere volver. Seguro te dice. ¿Y qué le parece Paraguay? ¿Cómo le recibió el pueblo paraguayo? شو كيف استقبلوك العالم هون أهل هالبلد؟ والله ما شفنا حدا بعدنا. مثلا
لنا شهرين تقريبا بس ما شفنا حدا. Así 2 meses nomás están por acá, todavía no sale tanto hasta que aseguré los papeles y ahora le estoy tratando de sacar poco a poco. ¿Ya aprendió alguna palabra en español? تعلمت كم كلمة بالإسباني؟ Gracias. 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 Bueno, ¿y qué expectativa tiene? ¿Cómo ve la salida, el fin de la guerra en su país? ¿Ve una salida a corto plazo? ¿Tiene esperanza? شو عم تفكر انه ممكن هالحرب تنتهي عن قريب عن بعيد؟ شو رايك انت؟ ان شاء الله تنتهي. Si Dios quiere que termine pronto. Ese es su pensamiento. Y al Señor también le pregunto una pregunta. ¿Tiene alguna esperanza que a corto plazo termine la guerra? عندك امل انه هالحرب تنتهي عن قريب؟ والله اذا حطينا ايدنا بايد بعض وحبينا البلد Si nos unimos وإن شاء todos الله juntos, بترجع si وتتصلح. ponemos las manos todos uno con el otro, trabajamos juntos, claro que sí. Acá hay muchos árabes. Usted, no sé si sabe que acá en Paraguay hay muchos تعرف árabes. انه هون في عرب كثير. ايه بعرف انه في جاليه عربيه Sí, هون. sabe. Muchos destacados. Acá está don Cifrido Maluf, muy destacado, مشهورين muy apreciado ومعروفين por la في sociedad البورصة. paraguaya. معروفين ومدعومين يعني تماماً. معترف فيهم من الدولة البرواية. تماما Sí, sabe. Los libaneses sabemos que son buenos en comercio. De hecho, eran los fenicios antes. اللبنانيين معروفين. Ustedes también son buenos en comercio, los هن sirios. شاطرين بالتجارة مثل تماماً. الفينيسيو. والسوريين تمام. كيف؟ لسه اشطر من اللبنانيين Los sirios más bravos, son más vivos que los libaneses en tema de comercio. Son más vivos. En sentido que son más guapos. O sea, ustedes son los profesores de los libaneses. يعني عم يقول لك انه السوريين عم يعلموا اللبنانيه تجاره. كل بلد إلى طعمتها وإلى ميزتها وإلى علاقتها Cada país وحياتها. tiene sus toques finos, tiene su especialidad y su esencia. بعدين سوريا ولبنان بلد واحدة. Líbano y Siria siempre fueron un país hermanos. Le voy a hablar de otra guerra. راح يغير الموضوع. No la guerra interna que tiene Siria en este momento. تماما. La guerra con Israel. راح يسألك عن الحرب مع ¿Por qué إسرائيل. es tan difícil convivir con Israel? ¿Por qué se fueron, creo que 3 o 4 veces a la guerra con Israel en los últimos 70 años? ليش صعب المعيشة مع إسرائيل؟ ليش يعني صار حرب مع أكثر من مرة من ناحية الانتفاضة وغيره؟ يعني ليش صعب الحياة معه؟ هلا احنا خلينا بريد فلسطين، احنا خلينا بسوريا. Ellos son شيء. palestinos, pero nacieron en Siria. Él por lo menos nació en Siria, pero su papá palestino y tuvieron que emigrar de Palestina hacia Siria. Peor entonces. Peor. سي هلا القضية الفلسطينية هي البلد لهم. La causa palestina es la Palestina. tierra de los palestinos. No, te dice, no hay nada de hablar. Pero lastimosamente la guerra le obligan a veces a dejar su tierra porque le están matando ahí. Pero vos te sentís más sirio o palestino. انت شو بتعتبر حالك اكثر فلسطيني ولا سوري؟ أنا نص بنص. La mitad. جنب فلسطين وجنب La سوريا. mitad palestino y la سوريا mitad sirio. بلدي وفلسطين وموطني. Siria es su país y Palestina es su país también. ¿Las alturas del Golán son sirias? جبل الشيخ والجولان لمين هون؟ لسوريا. سوريا. Son sirias. Pero ocupadas por Israel. بس انهم محتلين الاسرائيليين. Sí. ¿Crees como palestino ya, tu mitad palestino te voy a preguntar ahora, ¿crees que es posible una paz con Israel? Convivir juntos, tener los territorios que teóricamente ganaron Cisjordania y la Franja de Gaza. ¿Crees que es عم posible? يسألك كفلسطيني. كفلسطيني. في امل انه تعيشوا مع الاسرائيليين بشي يوم من الايام بسلام من دون حرب ولا شيء؟ مستحيل. imposible. Imposible. ليش؟ تشرد يعني ما معقول انك تعيش مع واحد مثلا انه قتل ابنك او شرد اهلك او Dice, قتل طفلك ¿cómo او vas اخذ a vivir ارضك con او اخذ alguien عرضك. que ocupó tu casa, violó muchas mujeres, mató muchos jóvenes, sigue ocupando las tierras y echan a su propia gente? ¿Cómo vas a vivir si no te devuelve lo que es tuyo? O sea, ¿ustedes creen que todo el Estado palestino, perdón, el Estado de Israel, todo el territorio de Israel es palestino? Todo. السؤال عم يقول لك انت تفكر انه كل الارض اللي مسمينها اسرائيل انه هي الكم؟ لكن sí te dice, pero كل شيء فلسطين، كل شبر فلسطين للفلسطينيين. lo que pasa te dice todo lo que es antiguamente Palestina es de los palestinos. El Estado de Israel se formó mucho después, ocupando tierras. Pero Herodes era un rey palestino. ¿Quién? Herodes.
¿Sabe quién es el rey Herodes? No, lo conozco por otro. El rey en la época de Jesucristo. في ملك أيام عيسى بن مريم كان era palestino. Era israelí. كان يهودي في إسرائيلي ملك أيام عيسى بن مريم إنه عم يرجع كان الماضي. قال له انا بالدين ماني ما دار الشريعه ولا مفتي. No tiene mucho conocimiento en esta clase, pero te dice, donde yo nací o nació mi abuelo, mi padre, eso no otra. Claro, hace 2000 años el pueblo de Israel fue expulsado de Israel. لك من 2000 سنه الشعب الاسرائيلي طردوه من هناك بس انه قال انه كان لهم هناك بالزمان. احنا رضعنا القضيه وتشربنا بالقضيه الفلسطينيه وربينا انه فلسطين إلنا وما بنشارك حدا فيها ومستحيل. Se mamaron de esa postura que la tierra de ellos, los abuelos, de bisabuelos, y crecieron la mayoría. No, bisabuelo hasta llegar a 2000 años. Por eso me dijo, pero nosotros crecimos así, esa es la enseñanza que los abuelos nos dieron. Tu tierra, tu país, tenés que defenderlo y recuperarlo. Don Cifrido, ¿es posible, vos como libanés, es posible la guerra al sur del Líbano, ahí entre israelíes y palestinos? No es posible. Entre Palestina y Israel. No, es muy superior. Israel tiene un potencial 10 o 20 veces superior al de Palestina. No hay posibilidad de que prospere nunca nada. Después que el fanatismo de los israelitas es mundial, universal. Pero los palestinos también no sufren. Aquí en el Paraguay convivimos con los pacíficamente, acá los árabes con los israelitas. Los árabes acá conviven con los judíos sin problema. Claro, doctor, es importante ese punto. Yo soy, por ejemplo, yo soy antipolítica yanqui. Yo no soy anti-yanqui. Por eso es importante aclarar, porque muchas veces la gente se confunde. Yo soy anti-política del ejército de Israel por las matanzas, pero yo no soy anti, porque acá tengo amigos judíos, yanquis, de toda raza. Nuestro problema es la política y cómo se ejerce. Bueno, muchas gracias, don Cifrido. Muchas gracias, don Cifrido, por venir. Muchas gracias, don Cifrido, cónsul de Siria en Paraguay. Muchas gracias. Orden. Gracias, Basel, muchas gracias. Hassan, muchas gracias. Gracias, Juan Ignacio. Gracias, hermano. Gracias, doctor Acevedo. Muchas gracias. Si Dios quiere, la Virgen permite, nos volvemos a encontrar en 8 días más. La Clave fue presentado por Tigo, el centro sos vos.